Aprendemos del pasado para construir un mejor futuro. Mauricio Cocharella nos habla de historia. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bien, qué lástima que no estaba Mario en este momento porque a él le hubiera gustado esto. Estamos hablando del origen del nombre de Cañada de Gómez, ¿no? Ah, pero le hubiese encantado. Le hubiera encantado porque Mario, vení, si estás escuchando, dale, corre, dale. Bueno, y yo le decía la semana pasada que lo vamos a hacer a partir de unas investigaciones del considerado primer historiador cañadense, llamado, no era cañadense, pero sí vivió mucho tiempo en la ciudad, Elías Bértola, que le da el nombre a nuestro museo actual, ¿no? Claro. Afortunadamente, el municipio, hace algún tiempo, no recuerdo en qué año, me voy a fijar ahora, publicó llamado Apuntes Históricos de Cañada de Gómez, escrito por Elías Bértola, en 1923. Y por eso yo quería basarme en esto, porque hay algo en lo que se llama la memoria personal, que es de las personas que están escribiendo, no digo en el momento que están pasando las cosas, sino que muy cercanos a, vos fíjate, en 1923 ya hacía apenas un año que Cañada de Gómez había sido declarada ciudad. Claro. Entonces, Bértola está escribiendo ahí cuando se está formando la ciudad, ¿no? Ya no es lo mismo estar atravesando el contexto histórico y claro, escribirlo que escribirlo ahora, que escribirlo pensar, en claro, ese momento, ¿no? Exactamente. Digamos, él puede consultar a alguna gente que tenía alguna memoria que le puede decir, esa memoria que se va transmitiendo de boca en boca, ¿no? Por eso me parece importante estos apuntes de Bértola, porque además, si pueden leerlo, están en las bibliotecas de Cañada de Gómez. Hay por lo menos 2 ejemplares por biblioteca. ¿Cómo se llama el libro? Apuntes históricos de Cañada de Gómez, de Elías Bértola. Y además, él escribe con cierto humor también, ¿no? Él, en uno de los tramos, cuando quiere investigar quién era el famoso Gómez, que le da el nombre a la cañada, claro, que no llega a verdaderos datos buenos, él dice, ya me di cuenta que Gómez es yeta. Dice, así como una humorada. Y así un montón de cuestiones en otros ámbitos. Él se pone a escribir estos apuntes porque escribía para uno de los diarios de la ciudad. Aparece un diario que se llama Eco de Iriondo, que empieza a hacer la historia, en una sección que empieza a hacer la historia de la ciudad. Y dice él, yo me puse a escribir estos apuntes porque en esas notas del diario Ecos de Iriondo había muchísimos errores y muchas falsedades o digamos, datos erróneos. Entonces él, claro, en respuesta a eso, empieza a escribir apuntes. Que tiene de todo, que tiene hasta los primeros clubes y demás. Pero hoy nos vamos a centrar en una investigación que hasta obsesiva de él, para saber el origen del nombre de Cañada de Gómez. Para buscar a Gómez, incluso también. Para buscar a Gómez. Porque bueno, todos en la primaria, Cañada de Gómez es por ese tal Gómez, claro, el señor Gómez que le da nombre a la ciudad. Después, quizás pensando un poco, bueno, qué pasa, si se relaciona o no con la batalla o la matanza de Cañada de Gómez, si el nombre se relaciona de alguna manera por eso o no. Digamos, en sí, ya después cuando veamos las conclusiones, no me quiero adelantar. Un poco tiene que ver eso y un poco tiene que ver el ferrocarril. Ajá. Pero él dice, vos fíjate, que empieza diciendo que toda esta investigación le da trabajo, no tanto por establecer el origen, porque el origen está establecido, como decías vos, es de un tal Gómez, sino el trabajo le da a él por encontrar elementos directos que lo lleven a ese tal Gómez. Él la tiene clara, digamos, porque es el nombre, pero no encuentra, y su obsesión es esa, no encuentra elementos directos para saber, digamos, elementos directos, documentos, cartas, claro, algún edificación familiar, claro, algún relato oral. Él no encuentra eso. Fíjate hasta dónde llegó Elías Bértola con la consulta para ver quién era Gómez. Consultó al quien después sería presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, en una estadía suya de Elías Bértola en Buenos Aires, y cuentan estos apuntes una pequeña anécdota de cuando Julio Roca estuvo unas 2 semanas pasando desapercibido en Cañada de Gómez, en ese pequeño poblado que era Cañada de Gómez,
Después de una batalla, él cuenta como que estaba muy atareado, Roca entonces se vino y trabajó juntando, o sea, limpiando alguna granja o Se vino a chácara. desestresar. Claro, y ninguno, él estaba bajo, digamos, con una vestimenta muy, muy precaria, Ajá. pasando desapercibido, y Nadie lo reconoció. habitante le reconoció. Incluso le pregunta a Roca... No había y- internet ni fotitos. No, en nada, esa no había época, para claro. escracharlo. Claro. Y también lo lleva a mandarle cartas a Mitre. Dice, Mitre es historiador, Mitre es consciente de, él dice, combate de Cañada de Gómez, lo que hablábamos mucho el año pasado. Y Mitre le dice que no, que él no sabe nada, que incluso hasta le da erróneamente, dice, no, el combate que usted me dice sucedió a la orilla del río Carcarañá, que nada que ver, digamos, como que Mitre tampoco sabe nada, ni de los Gómez, confunde el lugar de la matanza de Cañada de Gómez. Sí, tampoco se preocupó mucho en interesarse en No, eso. seguramente. imagínate también Claro. las cosas que habrá tenido Mitre en ese tiempo para interesarse el origen de un pequeño poblado de Del Santa Fe. interior. ¿Sabe? Claro. Además consultó Elías Bértola al directorio del ferrocarril en Londres Ajá. y a la compañía de tierras, todo con resultado negativo. Desde allí, desde la compañía de tierras, los mandaron a dirigirse al departamento topográfico de Santa Fe, que vos fíjate, se creó en 1862, un año después de la matanza de Cañada de Gómez. Ujú. Y precisamente ya se hablaba de Cañada de Gómez antes o durante la matanza. Y este dato es importante. La provincia reconoce recién en 1873 a ese pueblo con ese nombre. Al pueblo de Cañada de Gómez recién este departamento topográfico de Santa Fe, el organismo oficial de la provincia, reconoce a Cañada de Gómez con ese nombre recién 1873. Después de la matanza. Muchísimo después 10 años. No, y mucho después de que se instalaran los primeros 1866-67, Ujú. que se instalara Pedro Reún como primer Claro. habitante, muchísimo después. Claro. Antes se lo denominaba oficialmente como el Desmochado Bajo. Ah. Y pertenecíamos al distrito de Coronda. Entonces yo, leyendo, bueno, también había apuntado algunas cosas para leer de dónde viene el tema Gómez. Hasta ahora Gómez no aparece. No aparecía. Y dice, resulta, esto es textual de los apuntes de Elías Bértola, resulta que al crearse el antiguo departamento San Jerónimo, tenía linderos al sur del río Carcarañá, a los herederos Gómez y Alarcón, dice él. Ujú. No podía haber dudas que hubo unos Gómez o un Gómez propietario en estos pagos. La dificultad estriba en la ubicación de ese campo y en la identificación de los Gómez o del Gómez. O sea, Claro. dudas no había. Hubo una familia Sí. Gómez o un Gómez. Y se le en dio la zona. por esta por estar en la cañada esa particularidad, pero no se sabe dónde. ¿Dónde ¿no? estaba el campo? Hay que tener presente, dice, que en aquella época la cañada empezaba, como queda dicho, al sur de la Cañada Vieja, que se extendía hasta el actual pueblo de Carcarañá, tomando en esa proximidad un largo estero. Con esta referencia y los informes manifestados, habría que deducir que se dio el nombre de Gómez a la cañada que no le pertenecía y más bien habría sido el lindero. Como que Gómez estaba más para allá. Estaba más para allá, el lado para el lado Correa. claro, porque más adelante va a decir y va a tirar, casi podríamos decir, un poco la posta. Dice, antes de la indicación de que ya me había ocupado de revisar los anales santafesinos y rosarinos publicados por Carrasco, en busca de alguna luz, pero no he podido ponerlo algo en limpio, dice él. Resulta efectivamente que en Santa Fe, en 1689, muchísimo antes, el gobernador de las provincias del Río de la Plata, José de Herrera Sotomayor, da en posesión al capitán Luis Romero de Pineda una merced de tierra que más tarde formó parte del municipio de Rosario y parte del mismo departamento. Juana Romero de Pineda, hija de Luis, heredó parte de esas tierras y se casó con el capitán Juan Gómez Recio, que fue en 1749 alcalde de Rosario. Ahí viene la relación de los Gómez, Claro. los herederos Gómez.
Y yo me hago algunas preguntas después de leer todo esto y de ver la investigación de Elías Bértola. ¿Quién pone el nombre? La afirmación, ¿quién pone el nombre a Cañada de Gómez? Y a la estación, porque primero se pone el nombre a la estación Cañada de Gómez y después, a partir del nombre de la estación, se le pone el nombre al pueblo. Claro. Quien le pone es el ferrocarril, es la compañía de tierras, porque ya en los planos figuraba como así como Roldán tenía otro nombre que no es el mismo de ahora, Carcarañá tenía otro, digamos, los planos de la compañía de tierras figuraba que esta zona como Cañada de Gómez. Pero también hay que preguntarse, ¿de qué se valió para eso? No sé, ese es el eslabón para mí que falta. Serán algunos dichos populares, un boca a boca, esta es la Cañada de Gómez. Entonces, ¿se habrá valido de la matanza de Cañada de Gómez? Es muy probable. Claro. Pero en otro caso, Mitre y el diario La Nación, que publican el parte de guerra de la matanza de Cañada de Gómez, también nombran Cañada de Gómez. ¿Ellos de qué se valen eso? ¿De qué se vale también Venancio Flores para poner en su parte de guerra de la matanza textualmente Cañada de Gómez? Ese me parece que es el eslabón que falta entre empezar a decirle el popular Cañada de Gómez desde que estaban los herederos Gómez hasta oficialmente que se diga esta es la matanza de Cañada de Gómez, o mejor dicho, el combate en aquel tiempo, y después a partir de eso la compañía de tierras, a partir de estas cuestiones de Mitre, de Venancio Flores y de que sale en La Nación, le ponen a la estación Cañada de Gómez. Claro. Y ahí empieza así. Termina siendo una mezcla de distintos factores sí, que se dan en distintas épocas y como que de a poco se va afianzando el nombre. Claro, para mí oficialmente, donde es Cañada de Gómez, empieza a hacerlo a partir de la batalla Matanza. De la batalla. Después la compañía de tierras lo toma, claro, le pone a esa parte la Cañada de Gómez y a partir de la estación se va, como decíamos en el primer micro, a partir de la estación se va formando el pueblo que después va a ser ciudad. Claro. Y me parece que ahí está el origen, pero me faltaría saber cómo se crea la Cañada de los Gómez, quién y por qué. Y creo que también esto lo habrá buscado Elías Bértola para su investigación y no lo habrá podido conseguir. Claro. Bueno, lo más cerca que tenemos es esto. Es esto, sí, sí. Ya no hay lugar donde, o sea, puede aparecer de repente algún texto, algo que nos traiga un poco de luz a esta situación o ya no. Y habría que preguntar a los viejos historiadores claro, de la ciudad, pero creo que hasta que no aparezca algún texto revelador, claro, esto lo tendríamos que... Sería como ya un mito claro, de la ciudad. Quizás más adelante lo podemos ir investigando y por qué no responder a esa pregunta. Ojalá algún día se pueda. Bueno, teniendo en cuenta que este año es un importante aniversario de nuestra ciudad, estos temas me parece que son muy interesantes de desarrollar. Si bien las fechas quizás no son tan importantes en la cuestión histórica, hay que decir que nosotros contamos desde el 7 de octubre del 22 como ciudad, pero Cañada de Gómez la tenemos que estar desde el 1 de mayo del 1866, que se instala Pedro Reún y que oficialmente comienza la ciudad. Digamos que esa sería como la fundación del pueblo que después deveniría a la ciudad. Claro.